Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 1667 diagonal 2021. Se trata de un importante pronunciamiento de la Suprema Corte, a partir del cual vamos a conversar y vamos a comentar el tema de la perspectiva de género, de cómo aplicar la perspectiva de género en casos concretos. Se trata específicamente de una cuestión en materia penal. Siempre pues son temas delicados, son temas que involucran ese gran valor de los seres humanos que es la libertad. Lo que está en juego es la libertad al final del día, y por eso es que es importante saber cómo se deben de dilucidar este tipo de casos, precisamente tomando como punto de partida la metodología para juzgar con perspectiva de género. A fin de entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Ramón Eduardo López Saldaña. Ramón, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias. Y también le doy la bienvenida al programa a Nayeli Nava Miranda. Nayeli, bienvenida. Muchas gracias. Y empezamos contigo, Nayeli, porque te quiero pedir, si fueras tan amable, de ayudarnos a entender cuál es el caso, cuáles son los hechos, cómo llega el caso a la Corte. Entiendo que tiene un periplo procesal complejo, complicado, pero bueno, Sí. estoy seguro que lo vas a sintetizar magistralmente para quienes te están escuchando y viendo, y que podamos luego ya entrar a los temas de pues, técnica jurídica, ¿no? Y que platiquemos de qué es esto de la metodología para juzgar con perspectiva de género. Adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, a la quejosa lo que se le atribuyó, por lo cual se le sentenció, es por formar parte de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de personas en situación migratoria irregular, que provenían principalmente del sur de Asia y del Medio Oriente. Esta organización supuestamente era liderada por la entonces pareja sentimental de la quejosa. A ella en específico lo que le atribuyen es que ella se dedicaba a obtener información de estas personas en situación migratoria irregular, contactarlas y organizar todo el tema del traslado desde el aeropuerto de la Ciudad de México hasta donde los tenían. También se encargaba de conseguir los documentos apócrifos para que ellos pudieran tener pues todos los documentos para poder intentar avanzar hacia Estados Unidos de Norteamérica. También se le sentenció por recibir cantidades de dinero procedente de estas actividades ilícitas, así como depositar en otras cuentas dinero también proveniente del mismo lugar. Ella, por su parte, lo que dice es que, en efecto, ella conoció a esta persona, a quien se dice que era líder de la organización criminal, fue su pareja, pero nunca se dio cuenta de alguna situación ilícita, de alguna actividad ilícita a la que él se dedicara. Ella, cuando lo conoció, en realidad tenía ya una niña pequeña. Ella era madre soltera, tenía una niña pequeña. Ella tenía 42 años menos que esta persona. 42 años Sí, menos. la diferencia aquí es importante, lo veremos más Claro. adelante. La diferencia de edad era importante. Ella era muy jovencita, ¿no? Muy jovencita, sí. Estaba en sus 22, 23 años. Entonces, eso para ella, pues lo conoce. Ella trabajaba en un restaurante, tienen una relación, procrean 2 hijos, pero ella siempre vive con la mamá. O sea, ellos mantienen una relación aparte en donde ella vivía con su mamá, él vive por su parte. Al final deciden vivir juntos y ella, pues al tener una situación económica precaria, empieza a trabajar en las empresas de él, en un restaurante y en una tienda de ropa. Entonces, sí, en efecto, ella se dedica a trabajar en las tiendas que eran de él, pero ella refiere que jamás ni participó ni se enteró tampoco de las actividades ilícitas de su pareja. Y en el proceso penal, sin embargo, se le estima responsable de la imputación que acabas de referir, ¿cierto? Así es, así es. Sin embargo, uno de los argumentos principales de la quejosa es que a ella únicamente se le tuvo por comprobado la participación por ser concubina de él, por ser su pareja sentimental, en donde existe realmente un estereotipo de que, bueno, la pareja tiene que saber todo sobre en este caso, su concubino, ¿no? Lo cual ya es mucho suponer, ¿no? A veces, pero bueno, Sí, ahorita exactamente. lo analizamos. Sí. Y a partir de esa sentencia condenatoria en el proceso penal ordinario, empieza ya
la cadena impugnativa hasta que llega a la corte, ¿cierto, Nayeli? Sí, de hecho, el juez de primera instancia la absuelve Ujú. de Ah, todo. Sí, el juez de primera instancia la absuelve de todos los delitos. ujú. Es en segunda instancia en donde se revoca la sentencia y se le condena por el delito de delincuencia organizada, con fines de tráfico de inmigrantes y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ahí sí ya empieza Sí, exactamente. El amparo se le niega y de ahí ella acude con nosotros para reclamar justamente que fue juzgada con base en estereotipos, que no se le juzgó con perspectiva de género. Ahí está, ahí está. Gracias, Nayeli. Sí. Oye, pues llega el caso a la corte, Ramón, y la corte se tiene que enfrentar a esta argumentación en donde, por un lado, la autoridad que lleva a cabo la acusación observa estas actividades, ¿no? Hay una tarea ahí también de inteligencia, ¿no? Porque viene información del gobierno americano, incluso en alguna Sí. parte. De hecho, todo empieza por información del gobierno americano. Ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza, porque ellos se dan cuenta de que estaban ingresando personas migrantes en situación irregular y de manera ilegal a los Estados Unidos y que todo esto provenía desde la Ciudad de México y que era parte de una organización debidamente conformada y por tanto le dan aviso a las autoridades mexicanas de que aquí en la Ciudad de México estaba operando una organización criminal dedicada a llevar migrantes de manera ilegal a Estados Unidos. Oye, esto que mencionas, Ramón, es muy importante porque ciertamente se trata de un delito que requiere de una estructura, Sí. requiere de una organización, quizá a diferencia de otras modalidades delictivas que Ujú. pudieran realizarse tal vez por un individuo. Pero aquí sí estamos hablando de algo muy complejo. Vaya, traer personas del sur bueno, varios países, ¿no? Sí, varios países Varios países, de Asia y India, Medio Oriente. Pakistán, China, Medio Oriente. digo que tampoco, digo, porque uno podría pensar a lo mejor en tráfico de migrantes, podría pensar en Guatemala, en Sí. Honduras, en El Salvador, pero acá sí estamos hablando de Sí. una red global, bueno, Sí, o sí, que por sí. lo menos tenía nexos o hilos internacionales Sí. muy remotos, muy lejanos incluso, y ahí es donde esta advertencia que hace el gobierno de Estados Unidos me parece que tiene sentido Ujú. y también nos lleva, Ramón, te pregunto, te planteo a pensar en quiénes sí participan de estas actividades y quiénes no, porque también no solamente se trata de una estructura compleja respecto a quienes la integran, sino respecto a las actividades que llevan a cabo. Exacto. Aquí lo importante es, como bien lo señalas, es parte de una organización criminal y utilizan distintos lugares para poder llevar a cabo sus actividades delictivas. Uno de esos lugares era una tienda de ropa. Otro de los lugares era un restaurante de comida hindú. Y esos dos lugares eran propiedad del concubino de nuestra quejosa. Entonces, en la tienda de ropa hacían intercambio de dinero y en el restaurante se reunían para hacer la entrega de los papeles migratorios falsos, apócrifos, y también para hacer intercambio de dinero con otras autoridades del gobierno mexicano que estaban coludidos con esta organización criminal. Incluso por ahí, Nayeli y Ramón, me parece que en algún momento se menciona una serie de servidores públicos en el aeropuerto, ¿no? Creo que el aeropuerto también era Sí, un punto de encuentro, ¿no? De esta red. Exacto. sí, sí. Mm, Justamente la multiplicidad de personas que participan es lo que lo hace tan complejo. Hubo, como decías, una investigación, siguieron a varias personas, hicieron todo un tema de inteligencia para poder dar con los participantes. En el aeropuerto efectivamente había personas también coludidas, policías, autoridades migratorias. Entonces sí era una cuestión bastante compleja. Esto es importante, como ustedes lo acaban de manifestar, porque quienes están viendo el programa tienen que saber que esta complejidad a su vez se traslada en la complejidad de los actos comisivos del tipo penal, porque al final del día quien juzga en esta materia pues tiene que decir, oye, pues sí participó o no participó, y si sí participó, ¿qué hizo? Exacto. ¿Qué hizo específicamente, no? Sí. Y cómo es que esta persona se involucra en esta red que, ya lo decían ustedes, pues tiene una cierta complejidad. Ahora,
Ya en el tema, Ramón, de la perspectiva de género, ¿cuál es la cuestión aquí, Fina? ¿Por qué ella dice no juzgaron con perspectiva de género? ¿Qué fue lo que en la secuela procesal se omitió para que ya llegara a la corte el caso, Ramón? Ella desde un inicio alegó que no tenía conocimiento de los hechos que se le imputaban. Y como bien señaló Nayeli, que la razón por la cual se le estaba condenando era por ser pareja de esta persona. Entonces, ella dice, a ver, yo no solo no tenía conocimiento de los hechos, sino que además yo estaba en una situación de asimetría de poder y de vulnerabilidad respecto de mi concubino, que es el líder de esta organización criminal. En sus declaraciones ella manifestó, no solo también ya como nos dijo Nayeli, que tenían 42 años de diferencia, él era 42 años mayor que ella, pero además ella señaló que dependía económicamente de él, que si bien él la obligaba a trabajar tanto en el restaurante como en la tienda de ropa, él no le daba dinero por esta actividad y que además tenía 2 hijos con él. Entonces ella también señala que no tiene estudios y que el proveedor y que todo dependía su subsistencia de la manutención que le brindaba el líder de la organización. Todo esto lo manifestó desde el proceso penal, pero estas cuestiones no fueron tomadas en cuenta por los juzgadores para corroborar si efectivamente había en la comisión del delito una situación de asimetría de poder, para conocer cuál era el contexto, en qué contexto se dio los hechos que se le atribuyen a la quejosa. Curiosamente, en este punto que señala Ramón, leyendo la sentencia y ahora escuchándolos, se produce una reflexión, creo yo, interesante sobre en términos generales, no nada más respecto de esta modalidad delictiva, de la criminalidad femenina, porque muchas veces, en efecto, cuando se observa a mujeres que participan en ciertas actividades señaladas por la ley como delito o que finalmente se enfrentan a un proceso penal, esta cuestión del vínculo sentimental aparece. Estoy pensando en personas que son acusadas de delitos contra la salud, de pronto, alguna modalidad de tráfico de sustancias, de drogas, pues, sustancias psicotrópicas, etcétera. Este tema de los vínculos aparece, ¿no? Sí. El tema de las parejas que le dijeron que llevara no sé qué a no sé dónde, que participara o que fuera a recoger a no sé quién. Y sí parece que como que está en la línea, ¿no? De cómo se determina la responsabilidad, que en materia penal sabemos que es individual. O sea, es lo que hiciste tú. Ujú. Pero si sí se hizo, si no se hizo, si se hizo bajo una asimetría de poder, que ahorita vamos a entrar a ver por qué esto es relevante en términos de la reflexión de la Corte. Pero sí, no sé, Nayeli, si estás de acuerdo en eso. Sí, sí, totalmente. Creo que justo por eso es tan importante que se analice el contexto, como decía Ramón, el contexto en el que se llevan a cabo los hechos, no para absolver a la persona, eso también es súper importante aclararlo. Ok. No se trata de absolver ya de entrada a la persona, es simplemente para considerar todos estos factores que posiblemente la pusieron en un estado de vulnerabilidad, bajo violencia, no solo física, psicológica, como decía Ramón, económica en este caso también. eh, Porque eso lo tiene que tomar en cuenta la persona que está juzgando el caso para determinar si en efecto se acredita el delito, si está acreditado sea responsabilidad, qué tipo de responsabilidad hay, o incluso la individualización de la pena podría afectar. Sí. Y fíjate, este comentario que haces, Nayeli, es muy importante porque, y la precisión con la que arrancas. Mm. Yo he escuchado críticas a la perspectiva de género, seguramente también ustedes, de que en el sentido de decir, pues entonces, pues es mujer, Para afuera. es el sujeto vulnerable en la relación o se dio alguna circunstancia de violencia contra ella, pues entonces, ¿qué quieren? Que la absolvamos. No. Y yo he escuchado estas Sí, críticas, no sé claro. si ustedes las han escuchado. Sí, no, totalmente. Incluso también es importante aclarar que la perspectiva de género no solo se aplica en favor de las mujeres, en realidad se tiene que aplicar en cualquier situación en donde una de las partes tenga una posición de desventaja, donde existe esta simetría de poder, pero no solamente cuando implica la actuación de una mujer. Aunque principalmente Sí, principalmente, sí. va, Sí, sí, va en ese sentido. exactamente. Y bueno, en una sociedad tan machista, en una sociedad donde
estas asimetrías, pero también las desigualdades y las formas de Y los expresión de la violencia, pues son estructurales, decía la Corte Interamericana en Campo Algodonero, ¿se acuerdan? Esta discriminación estructural Sí. sistémica, pues obviamente requiere esto. Ahora, Nayeli dice algo muy importante, Ramón, te lo planteo. Si esto fue alegado por la propia quejosa y luego recurrente, si además esto, en en el contexto que ustedes ya enunciaban, parece que hay indicios para advertir unas circunstancias, obliga a juzgar con perspectiva de género. ¿Está bien esto, Ramón? Es decir, ¿sí hay una necesaria mirada desde la perspectiva de género o el colegiado pudo haber dicho, no, mire, esto es un asunto penal, aquí hay un conjunto de tecnicismos, cómo aproximarse a este tipo de casos? La Corte en diversos precedentes y precedentes ya que tienen bastante tiempo que se emitieron, ha señalado que hay una obligación de juzgar con perspectiva de género, aunque no la soliciten las partes. Aunque no la Aunque solicite, no la esto es muy soliciten las importante. Sí. partes. ¿Por qué? Porque esta es una forma de garantizar el principio de igualdad. El principio de igualdad entre el hombre y entre el hombre y la mujer, y también para garantizar el debido acceso a la justicia. Entonces, la señora no solo no tenía la necesidad de plantear lo que sí lo hizo, sino con independencia de que no lo hubiera hecho, el tribunal, al advertir una serie de como focos rojos, que nosotros le llamamos focos rojos, ahí debió de haber tomado en cuenta y aplicar su deber oficioso de juzgar con perspectiva de género. Oye, puede parecer muy obvia la respuesta que seguramente me darás, pero no quiero evitar formular la pregunta. ¿Esta obligación, así tal cual, aplica para todos los órganos jurisdiccionales o solo en materia de amparo para Poder Judicial Federal? Para todos los órganos jurisdiccionales, ¿Fuero desde común? fuero común en primera y en segunda instancia, fuero federal en primera y en segunda instancia, y también los órganos de amparo, los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación. Es en ese sentido transversal, Es digamos. transversal porque es propio de la persona, no de la autoridad que realiza esta labor. Te lo pregunto porque hay veces que, bueno, obviamente, y el programa trata de eso previamente, de una sentencia de la Suprema Corte, pero debe haber casos como este. En Probablemente todos haya lados, sí. todos los días Ujú, muchos casos Sí. que no llegan a la Corte, no ujú. pueden llegar a la Corte, no todo puede finalmente ponerse a consideración de las ministras y ministros. Y la consideración que tú nos compartes, Ramón, me parece que da pie para pensar en una tarea que se empiece a construir desde la base, desde el fuero común, la primera instancia. Eso Sí. sería lo ideal, ¿no? Exacto. Justamente lo que se busca es que con el deber de juzgar con perspectiva de género no debe de correr a cargo solo de las autoridades terminales. No es necesario para juzgar con perspectiva de género que el caso llegue a la Suprema Corte. La doctrina que ha establecido la Suprema Corte puede ser aplicada desde la primera instancia. Yo estoy seguro que si este caso se hubiera juzgado con perspectiva de género desde el primer momento, no hubiera habido la necesidad de llegar hasta acá. Híjole, bueno, pues para la vida de las personas esto que acabas de decir es importantísimo, porque aquí está en juego la vida, la libertad, Sí. bienes jurídicos muy relevantes. Y si se puede trabajar de esta manera que tú señalas, pero desde la base, pues, desde la primera instancia, creo que nos ahorraríamos y les ahorraríamos a los justiciables un segmento de sus vidas que de otra manera es claramente afectado. Pero en fin, ahí está. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir comentando y analizando esta sentencia, la que resuelve el amparo directo en revisión 1667, diagonal 2021. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir en esta conversación, en este análisis del amparo directo en revisión 1667, diagonal 2021, con nuestros invitados alrededor de un caso en materia penal, una acusación por tráfico de personas indocumentadas y la necesidad, decían nuestros invitados, la obligación, mejor dicho, de juzgar con perspectiva de género. Regreso contigo, Nayeli Nava, para plantearte lo siguiente. Hay personas que dicen que la perspectiva de género
y la correspondiente obligación de juzgar con perspectiva de género es una fórmula un tanto ambigua. Es una fórmula un tanto difícil de dilucidar, pues de darle contenido, ¿no? ¿Qué nos dice la sentencia? Porque hay una parte considerativa que me parece que desarrolla muy bien la metodología. Sí. Cuéntanos sobre esa parte de la sentencia, por favor. Claro. Bueno, la perspectiva de género, como ya lo mencionábamos, es esa obligación de los juzgadores, de las personas juzgadoras, de identificar situaciones de vulnerabilidad o de violencia por cuestiones de género en alguna situación para asegurar el acceso a un plano de igualdad y de esta forma impartir justicia de forma igualitaria. Entonces, lo que se tiene que hacer al analizar un asunto es ver si hay algo en los hechos que de donde podamos advertir que existe alguna situación de vulnerabilidad o de violencia. En caso de advertirlo, pero no estar completamente seguros, es obligación de las personas juzgadoras allegarse de elementos para poder corroborar si existe esta situación de vulnerabilidad o de violencia. Oye, déjame te pregunto aquí, y ahorita seguimos con los dichos. Sí. Cuando dices es obligación de las personas juzgadoras allegarse de elementos, ¿estarías pensando en caudal probatorio en el proceso, por ejemplo? Sí. Esto es muy importante. Sí. De hecho, la Corte ya se ha pronunciado al respecto, que es también facultad de las personas juzgadoras allegarse de estas pruebas para poder realmente corroborar que exista esta situación de violencia o vulnerabilidad. Esta facultad, Nayeli, te pregunto, ¿sería igualmente, bueno, ya lo hemos dicho en el segmento anterior, de carácter oficioso? Sí, en este caso sí, porque lo que hace el juzgador es, para poder tener todas las pruebas necesarias para corroborar esta situación de vulnerabilidad o de violencia y de ahí partir, necesita allegarse, aunque las partes no lo ofrezcan, necesita allegarse de estas pruebas. Correcto. ¿Qué más supone esto? Sí, bueno, una vez que se tiene esto, la persona juzgadora tiene que ponerse, digamos, unos lentes nuevos para poder analizar el caso, los hechos, las pruebas, bajo esta perspectiva de género, tomando en consideración todas estas cuestiones que ya fueron anteriormente mencionadas. Oye, y en este sentido, voy contigo, Ramón, te planteo esto, fíjate, la reflexión de Nayeli ahorita podría dar pie a algunas personas que estén escuchando o viendo el programa, que pudieran decir, a ver, ¿cómo esta figura de la perspectiva de género que genera obligaciones para recabar pruebas de forma oficiosa, etcétera, es compatible con un proceso penal de corte acusatorio, en donde justamente las acusaciones vienen a cargo, pues puede ser normalmente de una fiscalía? También tenemos acción penal de particulares en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero muy limitada por el tipo de casos que pueden, digamos, ser materia de esta acusación privada, pero es compatible, genera tensión de pronto. Un juez activo en materia penal, bueno, pues corresponde a otro modelo, no al acusatorio. ¿Cómo lo ves? Mira, este es un interrogante muy bueno y que se ha planteado mucho de cómo converge la perspectiva de género con los principios del sistema penal acusatorio, especialmente con el principio de adversarialidad y de contradicción y de carga de la prueba. Sin embargo, lo que platicaba anteriormente era lo que busca la perspectiva de género es asegurar la igualdad en el acceso a la justicia. Cuando nosotros vemos un caso en el que probablemente hay una asimetría de poder, lo que hace esta labor oficiosa por parte de los juzgadores de recabar datos de prueba, medios de prueba, etcétera, es asegurar ese piso parejo, no darle una ventaja indebida a la persona a favor de quien se está aplicando la perspectiva de género, sino evitar que quede en una situación de desventaja. Entonces, si nosotros pudiéramos verlo como iguales, estamos ante la persona que se va a aplicar la perspectiva de género, la vemos acá, la vemos abajo. Entonces, con esta obligación y el deber oficioso que tienen los juzgadores, lo que se busca es emparejarla y ponerla en igualdad de circunstancias. Y asegurar el piso parejo, digámoslo así, es una obligación
del juzgador y aparte es propio del sistema penal acusatorio, porque no puede haber una contienda entre iguales, una contienda justa, si uno se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Ahí la cuestión que a lo mejor podría alguien producir o, digamos, refutar en ese sentido es que esa cancha pareja depende de los términos en los que se construye el propio caudal probatorio, sea por la defensa, sea por la acusación, y no tanto de la figura del juez. Es decir, aquí la pregunta sería, ¿a quién le corresponde emparejar la cancha? Sí, sí, sí. A ver, de entrada yo sí creo que le corresponde a los defensores e incluso también al Ministerio Público. Correcto, sí, porque tiene que actuar de buena fe, se supone, ¿no? Se Exactamente, supone. pero tampoco si un juez ve que ni el Ministerio Público ni la defensa hicieron su labor, entonces es donde entra el juzgador. Oye, y ahí el hecho de que recabe caudal probatorio, se llegue de pruebas, se llegue de información necesaria para resolver mejor el caso y en su caso identificar estas asimetrías, etcétera, pues no lo tiene que llevar a prejuzgar sobre la responsabilidad o no de la persona involucrada, ¿no? No, porque además esto se hace en etapas anteriores al juicio. Entonces, esto ya no, en todo caso, sería el juez de control Claro. en la etapa de investigación complementaria, ya de manera excepcional en la etapa intermedia, pero Ya no, en juicio oral ya, en el juicio oral ya no, ya tendría que llegar con este caudal probatorio recabado. fíjate qué interesante, porque además en el diseño del proceso penal mexicano hay separación de autoridades. O sea, uno es juez de control Y y otro es, otro es tribunal de enjuiciamiento exactamente, o juez de juicio. exacto. Que ahí el problema es cuando se van con proceso abreviado, con procedimiento abreviado, porque ahí sí Sí, es ante juez de control. es ante el juez de Ahí control. sí ya no. Y ahí sin pruebas. Bueno, sin prueba propiamente dicha, Sí. producida en Eh, términos del sistema penal acusatorio. Oye, el tema de perspectiva de género, Nayeli, ciertamente debe ser importante también en otros países, me imagino. Habrá mucho estudiado, supongo yo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, etcétera. Pero en sociedades como las de América Latina, la sociedad mexicana, ¿importa mucho esta perspectiva de género para lograr esa igualdad de la cancha? Pensando que aquí las mujeres han sido violentadas a lo largo de la historia de una manera atroz. Quiero decir, hay feminicidios todos los días. Las encuestas de INEGI demuestran que el porcentaje de mujeres víctimas de violencia, de las diversas formas de violencias, son muchísimos, es un porcentaje muy alto. Eh, También eso podría tener una incidencia en la necesidad de observar bien perspectiva de género. Sí, claro, es que justo esa es la importancia de sentencias como esta. Y la Corte yo creo que se ha preocupado por sentar estos lineamientos para que cada vez sean más las sentencias en donde se tome en cuenta la perspectiva de género para juzgar a las personas, sobre todo en casos como este, en donde se trata de una mujer que está siendo, que fue cosentenciada de su pareja Sí. a quien se le atribuye ser el autor, digamos, principal del delito. Entonces, en este caso, sí es muy importante que cada vez que esto permee, ¿no? Lo que decía Ramón, que no sea necesario que llegue a la corte para que se resuelva en este sentido. Eso es importantísimo. Ahora, em, una vez que nosotros advertimos cuál es la metodología, que ya Nayeli nos daba algunas pistas para juzgar con perspectiva de género, Ramón, eh, en la propia sentencia se citan una serie de precedentes, porque esto, ustedes mismos lo apuntaban, ¿no? Esto pues ha venido construyendo. Incluso por ahí se cita el protocolo, hay un protocolo Sí. que también es importante que quienes nos están escuchando lo busquen, lo lean, porque es un documento fundamental. Cuéntanos algunos de estos precedentes, incluso por ahí hay alguna referencia a normas internacionales, ¿verdad? Sí, de entrada tenemos que México es parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o Convención CEDAW por sus siglas en inglés. Y la obligación que tiene el Estado mexicano, de acuerdo a la CEDAW, es que debe de eliminar todas las barreras que impiden el ejercicio igualitario de todos los derechos entre hombres y mujeres. Ese es como la punta de lanza que nos lleva a la construcción de todos estos precedentes. Los precedentes de la Corte que se han establecido, primero justamente que el deber de juzgar con perspectiva de género es oficioso, que no necesitas un
una petición de alguna de las partes involucradas. Después, en otro precedente, lo que señaló la Corte es dar lineamientos más precisos de cómo debe juzgarse con perspectiva de género. Posteriormente, se le preguntó a la Corte, ¿qué haces si no tienes las pruebas suficientes para poder conocer realmente estas circunstancias que te permitan desplegar este ejercicio, esta metodología? Bueno, ahí la Corte lo que respondió fue, bueno, pues entonces, si no tienes las pruebas suficientes, tienes el deber también oficioso de allegarte de esas pruebas. Entonces, en toda esta cadena de precedentes, de este criterio, de esta doctrina, es donde llega esta sentencia, y lo que nos dice es cuáles son, esta sentencia lo que señala y el aporte a toda esta cadena de precedentes es cuáles son esos focos rojos que le deben de llamar la atención a los juzgadores para desplegar esa labor de juzgar con perspectiva de género. Oye, y en ese sentido, una vez que llegamos por esos precedentes, esa obligación internacional, Nayeli, a esta sentencia en concreto, ¿cómo aplica dos cuestiones? Por un lado, tú decías el hecho de que haya una asimetría, porque tú misma nos dabas algunos elementos fácticos pues que sí son muy llamativos. Vaya, la diferencia de edad, la circunstancia económica, la relación, lo pongo entre comillas, laboral entre ellos, porque ella trabajaba en la tienda de ropa y en el restaurante. Vaya, hay elementos que ya es un foco rojo. Tomo tu muy atinada forma de expresarlo. Hay focos rojos ahí. Pero luego también hay, Nayeli, y te lo quiero plantar, te lo quiero preguntar, el tema de las violencias, lo voy a decir en plural, de las violencias. Son dos cosas diferentes, creo yo. Sí. No sé si estás de acuerdo. Sí. Son dos cosas diferentes y la sentencia metodológicamente lo va tomando por separado. Pero vámonos a este último punto. Si quieren, luego regresamos al tema de las asimetrías, pero vámonos al tema de las violencias. ¿Qué es lo relevante y cómo la sentencia se va aproximando a las violencias que sufre esta mujer? Yo creo que son cosas diferentes, como bien lo decías, pero al final están relacionadas, porque esos focos rojos lo que hacen es ponernos alerta para que las personas juzgadoras vean el caso como más a detalle, digamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la violencia que ella sufría podría ser sutil en el sentido de, es violencia psicológica, que sería tal vez difícil de probar, y violencia económica. La violencia económica también es una violencia que se ejerce muchísimo en México, en muchos países, pero en México, ¿por qué? Porque justamente por cómo ha estado estructurada la sociedad, la mujer pues se quedaba en casa, la mujer se quedaba a cargo de los hijos, la mujer dependía del esposo para todo. Entonces, ¿cómo el esposo ejercía control sobre la mujer? Pues quitándole ese dinero, ¿no? O diciéndole, bueno, a ver, si haces esto, te doy esto, pero si te portas mal, ya no te doy el dinero. Y entonces en ese contexto es que ella también dice, yo estaba condicionada para el actuar y ustedes, juzgadores, no vieron esa parte. Que tal vez lo hice, o sea, de lo que se trata es, tal vez sí actuó, tal vez no actuó, pero no se tomó en cuenta el contexto que ella vivía, que pudo haber condicionado su actuar para incluso ver el grado de participación que tuvo o un excluyente de responsabilidad que también se podrían dar en estos casos, donde ella no tuvo otra opción que actuar de esta forma. Había una dependencia increíble. Sobre todo cuando hay niños. Fíjate, estoy viendo, por ejemplo, que ciertamente lo sabía en este caso, ¿verdad? Estoy viendo el párrafo 118 de la sentencia, donde viene el concepto de violencia económica. Y es muy importante esto que decías, Nayeli, porque a veces en estas concepciones, pues lo voy a poner de manera muy neutral, tradicionales, por no decir arcaicas, ¿verdad? Sí. O premodernas, pues existe esta cuestión de, incluso ahorita que te escuchaban ayer, le estaba pensando en esta expresión muy, muy mexicana de te doy para el gasto. Sí. Te doy para el gasto. O sea, como si benevolentemente, ¿verdad? Claro. O te ayudo. Te ayudo, Con ¿no? los niños. Sí, ¿no? O sea, como si fuera una dádiva, ¿no? Ujú. Y también, no solamente por cuanto a que históricamente las mujeres han dependido del proveedor o del ingreso que generan los hombres, sino que ahora que se incorporan a la vida profesional,
también se puede dar esta circunstancia. Y Totalmente. te lo planteo por esto. Dice el párrafo 118, que esta violencia se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas de la mujer. Fíjate, hay un control del ingreso. Sí, Entonces, tú puedes ganar tu dinero, pero si tu pareja te dice, mira, en la tarjeta donde te depositan, yo la guardo. Yo la guardo sí. y conforme se vayan necesitando para el gasto, pues yo te doy para el gasto. Pero estamos en ese supuesto, ¿no? ¿Es eso lo que está Sí. y eso está prohibido por la ley? Sí, ¿O está permitido? no, esta es una forma de violencia económica, justamente, que tal vez no sé si esté tan, si la gente lo sepa, o sea, si estén No, tan por conscientes. eso hay que mencionarlo. Sí, porque incluso ahorita me hiciste pensar en que tal vez para muchas personas es como, bueno, no le pega, o sea, no lo trata mal, ¿no? No está siendo violento, no, No, sí no le está pe- siendo, sí, Sí, Le pega, sí, hay sí. mucha- sí, o sea, yo creo que sí todavía hay mucha concepción errónea en el O sentido sea, de qué es la violencia. solamente es violencia si le pega. Yo creo que hay muchas personas que todavía siguen pensando eso. Entonces, es importante que sepan que existen otras formas de violencia que tal vez son más sutiles, pero que son igual de graves, como en este caso es la violencia económica. Y yo subrayaré ilegales, porque la ley no permite esto. Vaya, están violando la ley. Sí, Es la ley general para una vida libre de violencia y hacia las aquí la importancia de la violencia económica es súper importante porque, como bien lo dice Nayeli, a veces tenemos la idea de violencia de la persona, la mujer golpeada, vulnerada, Sí. pero hay otros casos en los que la mujer no está golpeada, no es visiblemente esa violencia, pero está siendo violentada. Y la violencia económica es realmente grave porque a través de eso se controla lo que la persona come, lo que la persona viste, Pues, lo que la persona hace y lo que puede hacer. Muchas veces se les reprocha a las mujeres, es ¿por qué no te fuiste del lugar en el que estaba siendo violentada? Pues es que no tenía dinero para irme. No sabía qué iba a hacer si el que me controlaba el gasto era mi proveedor claro, y que es aparte la persona que ejerce violencia en mi contra. Entonces, controlas a través de esta forma no visible para los otros todo lo que gira alrededor de tu vida y lo que puedes hacer con ella. gravísimo. Pero ¿qué me dicen? Se los planteo. Del párrafo 119 de la sentencia, donde también hay una definición tomada de la ley, precisamente el artículo 7, aquí está citado, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sobre violencia, fíjense, psicológica, porque creo que también empata en la reflexión que ustedes ahorita están haciendo. totalmente. Sí, sí, sí. Sí, La violencia psicológica, pues, oye, que si tiene un moretón o que si se lesiona, no, a ver, pues no necesariamente deja huella, pero a la postre supone una forma de control totalmente. y de limitación a los derechos de las mujeres. Sí, Un total. comentario, Nayeli, por favor, para entender esto bien. Reitero que esta es una forma de violencia menos visible tal vez, pero es absolutamente igual de grave. ¿Por qué? Porque la persona que es violentada psicológicamente, por un lado, puede estar siendo amenazada en caso, por ejemplo, de los hijos o de algún otro miembro de la familia. Tienen ya como que es algo paulatino, pero su autoestima es súper baja porque además tienen temas de abandono, tienen temas de agresiones verbales. Entonces, su estado anímico incluso está muy mal y por lo tanto tampoco son capaces de tomar una decisión, como decía Ramón, de, pues, ¿por qué no te has ido? Pues porque no puedo, o sea, Claro. uno a dónde voy, cómo le hago, ya no confío en que tenga las herramientas para sobrevivir o para valerme por mí misma, porque él me ha dicho que me va a matar o va a matar a mis hijos o no va a dejar que me vaya con mis hijos. Entonces, es una cuestión muy compleja que se tiene que considerar al momento de decir, bueno, sí participó o no participó en los hechos. Cuando dices es una situación muy compleja, me parece que estás dando en el blanco de la propia definición que aquí viene. Porque si nos fijamos, fíjense, dice, la violencia psicológica puede consistir de manera enunciativa, obviamente no limitativa, en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas,
las cuales conllevan a la víctima, esto que tú señalabas, Nayeli, a la depresión, Sí, al aislamiento o a la devaluación de su autoestima. Esto está en la sentencia, estoy leyendo la sentencia. Sí, sí, sí. sí. Entonces, fíjate lo que tú dices, Nayeli, entender también, uno, que esto es violencia, dos, que está prohibido por la ley y darnos cuenta de la complejidad. Yo no sé si muchas víctimas de violencia psicológica perciben No, que lo son o dicen, pues sí, sí, sí es celoso, pero pues a lo mejor es celoso porque me quiere. no, sí, claro, no. Y hay otros delitos en donde es incluso más evidente, por ejemplo, en la trata de personas. Hay víctimas de trata de personas que no se ubican como víctimas. Entonces es un trabajo doble porque tienes que ubicar a la persona como que es víctima y entonces tratar de sacarla de O ese sea, te círculo. refieres a que se dé cuenta. Sí, Pues, es lo primero, ¿no? sí, sí, porque justo como no tenemos la conciencia de lo que implica una violencia psicológica o económica, pues no podemos darnos cuenta. Bueno, y esto que estamos platicando, Nayeli y Ramón, pues no me parece que sea algo teórico en N- México. No, lamentablemente es algo que se vive todos los días y que trasciende no solo a la vida de las personas, sino a la forma en la que se conducen, a Claro. la forma incluso ante la que se presentan ante la ley. Porque todos esto, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, condicionan la conducta de las personas Sí. e incluso condicionan si tú cometiste o no un delito. Entonces, impacta en toda la vida de las personas y es algo que sucede lamentablemente más seguido de lo que nos quisiera. Y decía también Nayeli y Ramón que condiciona si realizas o no un delito, pero además cómo lo realizas. También, Bien, ¿no? Las justo. modalidades. Y es que es lo importante que quedó establecido en la sentencia, de aplicar la perspectiva de género no significa una carta en blanco para las mujeres, de que, pues entonces aplicando la perspectiva de género van a ser absueltas. No, lo que busca conocer la perspectiva de género es el contexto en el que se dieron los hechos, conocer esas circunstancias y poder responder a la pregunta, con independencia de la existencia de estas circunstancias, ¿se hubiera dado el delito o no? Y eso nos va a poder conocer lo determinante de las circunstancias. En el caso de que sí se hubieran, con independencia de estas circunstancias, también pudo impactar en la gravedad de la conducta y en la culpabilidad de las personas. Entonces, la importancia de la perspectiva de género, lo que quiero señalar con esto es que no solo te da para determinar si una persona es responsable, es culpable o es inocente, sino en el caso de que sea culpable, en qué medida es culpable. Pues es fundamental en un proceso penal. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis del amparo directo en revisión 1667 diagonal 2021 y este caso pues ciertamente complejo y que nos permite advertir la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis sobre el amparo directo en revisión 1667-2021 y pues ya lo han escuchado ustedes de voz de nuestros invitados, el tema de la perspectiva de género. Yo quiero regresar contigo, Ramón Eduardo López Saldaña, para plantearte esto. En la sentencia existe se recoge por parte de la Corte una expresión que me parece que de alguna forma viene a ratificar o a solidificar esto que ustedes comentaban cuando se habla de discriminación interseccional. Discriminación interseccional aparece en el párrafo 122. ¿Por qué? ¿Por qué esta referencia, Ramón? ¿O cómo esto puede ser relevante para el caso concreto? Eh, la relevancia de esto es que la situación de vulnerabilidad y la violencia que se genera en virtud de esto no solo afecta una esfera de la vida de las personas, sino que afecta todas las esferas de la vida. La vida pública, la vida privada, la forma en la que te relacionas con tus amigos, con tus familiares, con tus hijos. Entonces impacta en todo el ser de la persona y, insisto, para efectos del tema penal y del tema de la sentencia, es cómo fue cómo esta violencia impactó en tu vida de forma que pudieras o no, o que te involucraras o no con los hechos que se le imputan a tu concubino, a tu pareja.
Por ejemplo, esto que decía Nayel al principio de la diferencia de edad, de los hijos, del control económico, de que fuera ella, digo, por ser una persona de sexo femenino, pues también hay factores de vulnerabilidad. Sí. Vaya, no, no, Sí, 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 no tienen por qué ser así, pero es. pero es. Sí, de hecho, a ver, la perspectiva de género parte del entendimiento de que el género condiciona la vida de las personas. Y como bien lo dices, no debería de ser así, No pero debería. es así. Entonces, como el género condiciona la vida de las personas, entonces tenemos que ver cómo impacta de manera específica en el caso. Aquí lo que tenemos, y es, retomando un poquito de la interseccionalidad, podemos ver cómo la violencia que ella alega y la dependencia que ella alega no solo se ve en la vida laboral. Decía, bueno, es que yo trabajaba en las tiendas de mi pareja, pero no me pagaba en el aspecto de la vida laboral, pero también vemos que impacta en el aspecto económico. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es que él me controlaba el dinero que yo recibía, pero también impacta en la vida privada y en algo muy íntimo que es el ser madre. ¿Por qué? Porque dependían sus dos hijos de él y de ella. Entonces, si lo ves aquí, la violencia es como circular. No hay forma de que de esa violencia te escapes porque te afecta en todos los aspectos de tu vida. Ciertamente. Oye, Nayeli, ahora te planteo un tema, bueno, no un tema, un concepto adicional que creo que deriva precisamente de esta discriminación interseccional y que se conecta con la tarea que en su caso tienen que hacer las personas juzgadoras. El tema del prejuicio. Y aquí retomo un símil que tú proponías a la mesa, que es ponerse, decías, unos lentes nuevos para mirar desde la perspectiva de género. Específicamente te pregunto, ¿por qué la Corte considera que pudo haber habido en las instancias inferiores un prejuicio que diera a la postre el resultado que viene aquí la recurrente impugnando, ¿no? Sí, bueno, en este caso se le prejuzgó con base en estereotipos por ser la concubina de la persona líder de la organización criminal. Entonces, lo que se dijo en otras instancias es, o se tuvo por acreditado más bien que ella sabía de las actividades ilícitas y su participación fue totalmente con conocimiento. ¿Por qué? Porque ella era la madre de sus hijos, la concubina, vivían en el mismo lugar, trabajaban en el mismo lugar, o sea, ¿cómo era posible que no se diera cuenta, no? Entonces, con base en este estereotipo de que la pareja debe saber todo de la persona, eh, y en este caso de sus actividades ilícitas, con ese estereotipo se le juzga sin que realmente haya pruebas que corroboren, pruebas suficientes que corroboren que ella en realidad participó sabiendo de qué se trataba. Pero entonces se trataría tal vez, Nayeli, de una especie de presunción, es decir, se presume que aquellas personas que conviven o que tienen una relación de concubinato con otra persona deben de saber a qué se dedica su pareja o Yo creo es que el estereotipo es distinto a la presunción. Me parece que el estereotipo está basado en cuestiones justamente discriminativas. más bien va por ahí. Más bien va por cuestiones de discriminación. Con base en esos parámetros de discriminación se asumen cosas. Pero creo que es diferente a la presunción. En este caso, por No, ejemplo, yo te lo planteaba porque en estos términos parecería que las instancias inferiores daban por hecho, ¿no? O sea, y eso implica un razonamiento presuntivo. sí, sí, sí. Cuando das por hecho Tiene algo, sentido, cuando sí. realizas una inferencia que te lleva de un hecho conocido a un hecho desconocido. El hecho conocido sería, estas personas tienen calidad de concubinos, trabajan juntos además, eso lo conocemos, lo sabemos, eso está acreditado. Sí. Entonces vamos a inferir un hecho que en este momento no conocemos, que es que ella tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas de su pareja. Ahí es donde me parece que operaría un razonamiento jurídico que la sentencia luego dice, pues no va por aquí, ¿no? Sí, no, porque justamente se basó en estereotipos y prejuicios, que esa es la parte del razonamiento presuntivo que no está bien. Claro, ahí está la cuestión. Ramón, Nayeli nos hacía referencia al inicio del programa de cómo llega el caso a la corte, etcétera. Yo te pregunto por el final, por Ujú. el final. ¿Qué es lo que resuelve?
Lo que resuelve la Corte es devolver el caso al Tribunal de Amparo, al Tribunal Colegiado, para efecto de que, tomando en cuenta los focos rojos, los distintos focos rojos que detectamos en la sentencia, valore y responda dos preguntas que nosotros tenemos aquí en la sentencia. Y la primera es si la persona involucrada se encuentra dentro de una categoría sospechosa, es decir, una categoría vulnerada. Y la respuesta aquí la tenemos es que sí, porque es una mujer. Y la siguiente es si se presentan circunstancias que condicionaran la conducta. Y la respuesta también es sí. Pero a partir de eso, el tribunal colegiado es el que debe de resolver. Y en caso de que no tuviera las pruebas suficientes para hacerlo, para conocer a fondo este contexto y cómo impactó este contexto, y si es que impactó, entonces que ordenara recabar las pruebas suficientes, siguiendo también ya los anteriores precedentes de la Corte, y ya con todas las pruebas, ahora sí, conociendo realmente cómo fue el contexto, resolviera y determinara si efectivamente la señora es penalmente responsable. La Suprema Corte no la absuelve. No, no, justamente porque, bueno, de entrada es la labor de la Suprema Corte es revisar la doctrina constitucional y si efectivamente se cumplió, no tanto determinar si era responsable, si era culpable o era inocente. Entonces, el caso regresa al tribunal colegiado, que es el tribunal competente, para efecto de que haga este estudio y resuelva lo conducente. Y ahí pudiera el tribunal ratificar la condena, Justamente, modificarla, tomando en cuenta algunos factores que ustedes mismos sí, ya hicieron alusión, o Insisto, el aplicar la perspectiva de género no nos va a llevar a la absolución, pero sí nos va a llevar a una sentencia más completa y que se compadezca de las circunstancias en las que realmente sucedieron los hechos y que esto fue la deficiencia que se detectó por parte del tribunal colegiado. muy bien. Ramón Eduardo López Saldaña, Nayeli Nava Miranda, gracias. Gracias a ambos Para por servirte. ayudarnos a entender este caso que ciertamente involucra pues una pluralidad de cuestiones no sencillas, no sencillas. Ya ustedes de manera muy clara y puntual nos ayudaron a avanzar en el análisis del tema, pero seguramente será objeto de ulteriores reflexiones. Esto no es el final de una historia, quizás sí de la historia de este caso, pero la temática alrededor de juzgar con perspectiva de género suscitará necesariamente nuevas reflexiones, nuevas vías argumentativas por parte del Tribunal Constitucional de México. Así que gracias a ambos. Para servirte. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.